Sonsoles Onega, buenos días. Hola, buenos días, Isabel. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar otra vez aquí en los estudios de Onda Cero para hablar de amor, sí. Qué bonito, es lo que más nos gusta, hablar de amor, a mí me encanta. A ti últimamente también, ¿eh? A mí últimamente también, siempre me ha gustado, pero últimamente estoy rodeada de mucho amor literario y con esta historia apasionante de Carmen y Federico. Bueno, pero ella siempre en los informativos, dando información parlamentaria, teniendo que ver con la actualidad, y ahora se ha metido de lleno en una historia, en una gran historia de amor, que se llama Después del amor. Vamos a hablar de ello. Chica, tengo que felicitarte primero, Sonsoles, porque, en fin, en España se venden pocos libros, y creo que estás entre los primeros. Sí. Sí, perdona. Sí. A ver. Sí, ¿me oyes? ¿Me oyes, a ver, no? si yo te oigo. Sí. Decías tú que está entre los primeros. Bueno, eso yo siempre digo que sin lectores no hay literatura, con lo cual solo aprovecho tu micrófono para decir gracias a todos los que han decidido apostar por esta historia. Cuando llegan a la librería y ven tantos y tantos libros, que hayan elegido esta, pues a mí me hace mucho más pequeñita de lo que soy. Bueno, estar entre las 5 novelas nacionales más vendidas, por eso estás hoy aquí invitada, porque hoy estamos readaptándonos a la nueva temporada poco a poco. No hemos empezado con las novedades, con todos los colaboradores, estarán con nosotros el próximo sábado. Tenemos novedades que estoy segura le van a gustar mucho a nuestros oyentes, muchísimo. Pero hoy queríamos, de alguna manera, recoger cosas que habían ocurrido en verano, en positivo, eso que nos hace más felices, que nos hace mejores personas, que nos ensancha la mirada. En este caso es un libro y es una historia que, por un lado, un libro que se ha vendido muchísimo en verano y que ya va a ser adaptado a la televisión. Eso supongo que también es una gran noticia, que estás muy contenta por ello, supongo. Sí. Además verlo en imágenes, ¿no? Verlo en imágenes. Tu libro, sí, tu luego, historia. Sobre todo, no sé si será como yo me lo he imaginado, pero es verdad que siempre escribimos imaginándonos los personajes, y además estos como existieron y los he podido ver en fotos, ahora me los imagino en la pantalla, y hay algo que se te mueve dentro, ¿no? De volver a ver a Carmen, que ya existió, que ya fue, que ya amó de una determinada manera, en el libro ama de otra, y luego la veremos en la pantalla, pues queriéndose y queriendo a sus hijas y toda su historia de la manera que entiendan que tiene que ser, ¿no? Bueno, la llamada Greta Garbo barcelonesa, esta mujer tan guapa, tan especial, tan valiente para su tiempo, sí. Es la protagonista de esta novela, de este amor poco convencional para la época. Ahora enseguida, bueno, Sonsoles nos lo recuerda, pero cuando intenté que estuvieras aquí con nosotros, la verdad, cuando supe que tenía hijas, que esta mujer todavía, hoy viven hijas de esta mujer, sí. de Carmen, lo intentamos, y lo primero que nos dijeron es que tenéis un acuerdo. Las hijas decidieron que no querían hablar públicamente. Sí, Sonsoles, eso me ha llamado, y que me disculpen que lo diga públicamente, pero a mí me parece llamativo, ¿no? Que no quieran hablar. ¿Por qué, Sonsoles? Fíjate, yo creo que porque es una familia súper discreta, que me regalaron esta historia, yo creo que sin saber muy bien dónde iba a llegar. Desde el primer momento me dieron libertad total y absoluta para escribir. De hecho, salvo los primeros encuentros que tuve con ellas, con estas dos señoras que ahora tienen 87 años, después se hizo un silencio entre nosotros, entre la familia y yo, porque realmente, ya te digo, me dieron libertad para escribir y no teníamos mucho más de lo que hablar. Es verdad que como yo fui encontrando capítulos de la historia de Carmen que ellas no sabía, los fui compartiendo con ellas, y hasta ahí, ¿no? Cuando ya el libro gana el premio, cuando tiene esa acogida por parte de la crítica y de los lectores y tal, ellas como que han querido estar en un segundo plano, no quieren aparecer. Yo pienso que en cierto modo también les honra, ¿no? Pero claro, hay veces que a mí me encantaría que me acompañaran, porque ellas completan mucho lo que yo tengo que decir, ¿no? Claro, imagínate, ¿no? Sí, pero es verdad que no quieren, ¿no? Ni siquiera vinieron a la presentación del libro en Madrid, que a mí me hubiera gustado tenerlas allí, poderlas mirar a los ojos y poder compartir con ellas todo lo bueno que está pasando con la historia de su madre, pero en fin, es una decisión personal y familiar, claro, que solo puedo respetar, y nos seguimos viendo, Antes de verano nos vimos, aún ahora seguimos recuperando recuerdos, viendo fotos que yo no había visto durante el proceso de documentación del libro. Era muy guapa, ¿no? Era
inmensamente guapa, era una mujer bellísima. Hombre, para que le llamasen en la época la Ava Gardner catalana o barcelonesa. Sí, en fin, era una mujer... Ava Gardner ya sabemos cómo era. Sí, guapísima, lo he visto en las fotos, o sea que no es que... Greta Garbo, ¿no? Greta Garbo de Barcelona, sí. La Greta Garbo. Bueno, Greta Garbo también igualmente, también era, ¿no?, guapísima, porque era efectivamente. Rubia. Sí, además ya te digo que lo pude confirmar con las fotos, que no era solo pasión de hijas o pasión de familia, era una mujer inmensamente guapa, era una mujer que además pertenecía a la burguesía catalana, lo cual le permitía estar a la última en todo, vestirse a medida, tener los últimos cosméticos que venían de Europa, es decir, una mujer muy adornada por sus propias circunstancias personales, ¿no? Pero además muy guapa, y eso yo creo que enloqueció al capitán de caballería Federico Escofet, y fue lo que hizo que aquella historia fuera, bueno, pues una historia de amor de esas que nos gustaría a todos vivir alguna vez en la vida, ¿no? Pues sí, unas hijas, Isabel. Los dos. Pero ella también fue una mujer muy valiente, porque para abandonar a sus hijos, de aquella manera, ¿no? Sí, abandonar. Bueno, puede utilizarse ese verbo, no sé. Fíjate, yo... por el amor, por él, ¿no? Sí, yo siempre pienso que fue más que un abandono, ella siempre creyó que volvería a estar con sus hijos, ¿no? Nunca pensó que aquella renuncia fuera a ser eterna, que la separación impuesta por las circunstancias, por las condiciones y sobre todo por querer vivir aquella historia de amor se iba a convertir poco menos que en una condena, como al final fue, ¿no? Yo creo que Carmen, si hay algo que quería en su vida, fue sus hijos, y cuando precisamente empieza a vivir la historia de amor ya lejos de las pupilas ajenas y censoras de aquella España de los años 30, tan complicada para las mujeres, empezó a vivir su calvario, esa distancia impuesta por su amor y elegida, porque hay gente que me dice, bueno, es que ella lo hizo porque quiso, bueno, de aquella manera, ¿no? Hoy en día claro, creo que sí elegimos más aquellas mujeres de hace 90 años, las circunstancias que las rodeaban imponían su destino de una u otra manera, y así fue en el caso de Carmen. Carmen juró volver y no pudo volver, ¿no? Y ese probablemente fue la pena de su vida. Por eso tiene, no sé, más valor, si quieres, ¿no? Por eso me parece una mujer tan valiente, ¿no? Sin duda. Para la época. Bueno, vamos a dejar, va a ser esta historia maravillosa de Sonsoles Onega, Después del amor, va a ser llevada a serie de televisión, como mínimo, vamos, porque es una gran historia de amor. Septiembre de 1933. Barcelona, un tren. Una España que afronta la Segunda República después de 7 años de dictadura. Una España en la que los maridos imponían una autoridad indiscutible y veían con recelo la naciente independencia de las mujeres. Una España que viviría en poco tiempo una guerra civil que llevaría al exilio a miles de españoles. Los protagonistas de esta novela se fueron a Francia y a un centro de refugiados, en ese campo de internamiento en una tradicional tierra de asilo en Francia, y una España en la que Cataluña, como ahora, estaba dividida entre los que querían una república catalana independiente y los que no, con Lluís Companys como presidente. Había llegado sola al andén esa mañana del 27 de septiembre. A escasos metros, un hombre de impecable uniforme discutía con el guardabujas de la estación. Solo unos minutos después, el tren hizo su entrada y a partir de ese momento, las vidas de Carmen y Federico quedaron unidas para siempre. Un inocente cruce de miradas desencadenó la historia de un amor clandestino. Juntos sobrevivieron a una guerra y superaron todas las barreras sociales.
Después del amor, de Sonsoles Ónega. Premio de novela Fernando Lara 2017. Es que tiene que ser llevada al cine, vamos, sí o sí, Sonsoles. Es que he vuelto ¿verdad? a escuchar este vídeo de promoción de la novela y se me vuelven a poner los pelos como escarpias. O sea, esta historia tiene algo, a mí desde luego algo me imantó a ella desde el primer momento y sigo viendo a Carmen en ese andén, sigo viendo a Federico en ese vagón vacío, sigo pensando en cómo los destinos se imponen en las vidas de hombres y mujeres, hagamos lo que hagamos, ¿no? Y estemos programados para lo que estemos programados, ¿no? Y aquí se juntaban todos esos ingredientes y de verdad que me emociono volviendo a escuchar pues esa voz en off, y algún día me emocionaré seguro escuchando la voz que tenga Carmen y la que tenga Federico y las niñas y todos los demás personajes que habitan estas páginas. ¿Y qué te contaron sus hijas, por ejemplo, esta mujer en la época, años 30, Sí. casada, con hijos, deja ese matrimonio? ¿Llegó a ella a divorciarse? Porque con la República sí que hubo divorcio. Sí, sí. ¿Ella llegó a divorciarse? Ella llegó a divorciarse. Ella decidió que aquella historia la tenía que vivir con todas las consecuencias y que necesitaba un papel que rubricara que aquel matrimonio se había roto, ¿no? El matrimonio con el doctor Escardó, con su marido, un doctor también, un médico afamado de la época que atendía también a los hijos y a las familias burguesas de esa Cataluña republicana. Y ella se divorció, tuvo el arrojo de hacerlo. Escofet no. Escofet no. Estas son. Él no se divorció nunca de su mujer. No, nunca. ¿También tenía hijos él? Sí, él también tenía hijos. No recuerdo eso. Sí, tenía también 2 hijas y no, él nunca se divorció. Esto también tiene mucha vigencia, ¿no? ¿Cuántos hombres no terminan de desvincularse legalmente de sus parejas para vivir otras, ¿no? A pesar de la pasión que sentía por ella. Sin duda, a pesar de la pasión. ¿Qué edades tienen cuando ella se va a París? ¿Cuántos años, o a Francia? ¿Cuántos años tienen las hijas? Las hijas tienen unos 6, 7 años. En la novela tienen un poquito más de años para confeccionar los personajes. Necesitaba hacerlas un poquito mayores. Y ellas, sobre todo, lo que tenían son recuerdos. A mí ellas lo que me contaron fue su vida ordinaria con su madre, ¿no? Lo que recordaban de ella. Y lo que me llamó la atención desde el primer momento, sin saber quién había sido la amante y que había tenido un papel público en la política tan turbulenta de aquellos años, fue que todo lo que rodeaba sus recuerdos era amor. Claro, lo humano, Isabel, es que aquellas niñas tuvieran algún tipo de rencor hacia una madre ausente, ¿no? O que incluso el dolor hubiera impedido querer a esa madre a la que no volvieron a ver. Y todo lo contrario. Entonces, la forma en la que ellas seguían queriendo a su madre, la forma en la que la recordaban, me dibujó el personaje de Carmen. Debió ser una madre maravillosa, una madre que les legó, aunque fuera la pasión por ser mujer, por imponerse a los tiempos, por intentar ser unas niñas entonces que se formaran, que tuvieran una independencia. A través de esos recuerdos y de esos retales fui confeccionando el personaje, ¿no? Más allá de que ellas lo que sabían no era del todo lo que luego pasó, ¿no? La historia la pude recomponer gracias al biógrafo del amante de Federico Escofet, que tuvo su biógrafo porque era un hombre público y muy importante, de estos que los catalanes además cuidan muy bien, porque había sido jefe de los Mossos de Escuadra, y nunca se había contado esta historia con Carmen, probablemente porque en España somos muy de entender que estas veleidades amorosas parece que enturbian la imagen del personaje. Yo creo que todo lo contrario, lo humanizan, pero vaya, nunca se había contado, ¿no? ¿Pero qué impacto tuvo en aquellos momentos, públicamente, en la sociedad barcelonesa? Terrible. Fue una historia que traspasó Cataluña. Sí, ¿Qué te contaban las hijas? ¿Qué recordaban de lo que le decían? Porque supongo que fue una mujer, por supuesto siempre la mala es ella, sí. La mujer siempre es la mala, ¿no? Aunque él también esté casado, en fin. Ahora que, siempre... nadie nos oye, déjame que te diga que sigue siendo un poco igual.
que a veces cuando es la mujer la que se enamora de otro hombre fuera del matrimonio, es más criticada la mujer, de la legalidad de la pareja, siempre ella es la mala, ¿no? Pero bueno. Pero en aquellos momentos, ¿cómo se vivió esta historia? ¿Qué trascendencia pública tuvo? Bueno, fue terrible porque para la madre de Carmen aquello era una deshonra. Iba a ensuciar el apellido de toda la familia, ¿no? Y lo que más le preocupaba a la madre era los dimes y diretes de todas esas mujeres que iban a los salones, a los cafés, al liceo, al palau, a toda esa vida social tan rica en aquellos años en Barcelona, y que pudieran estar hablando de Carmen Trilla como una infiel, ¿no? Eso maltraía a la familia de Carmen y sobre todo también al marido, porque el marido veía fatal. Él podía tener sus amantes, que los tuvo. Las tuvo. Las tuvo. El marido de Carmen tiene una historia... Perdona, porque si encima, en fin, oye, que estaría en su derecho. No, las tuvo. Que me da igual, que me da igual. Femenino. Vale. Sí, pero como que lo de ellos se veía bien y lo de ellas era una afrenta pública y una cosa terrible que ensuciaría los apellidos de la familia, ¿no? Esas son, bueno, pues de estas injusticias históricas. La burguesía, ellos tenían sus amantes, incluso eso en sociedad, como no me acuerdo, en una novela de Marcé, ¿no? Pues, ¿verdad? La amante iba al liceo también, invitada, y bueno, era la querida... La colocada. Bueno, no sé cómo, de muchas maneras les han llamado a estas mujeres, ¿verdad? Sí, y Carmen, pero en cambio, si una mujer se atrevía, pues en fin... Sí, Carmen de hecho... Ya sabemos lo que ha contado la historia y lo que pasa hoy todavía. Sí, y Carmen siempre se preguntaba, o sea, Carmen tenía el miedo de ser la eterna amante de este hombre, ¿no? Carmen quiso vivir esta historia de amor con todas sus consecuencias, no quiso ser la segunda, no. Claro. Y aunque lo fue legalmente, porque insisto que Federico nunca se divorció, es verdad que vivieron la historia hasta el final de sus días, ¿no? Con todo el sufrimiento que conllevó, porque es verdad que les fue persiguiendo la guerra. Hablabais antes de la Segunda Guerra Mundial, hay escenarios en esta novela que también nos llevan a ese tiempo, pero realmente la guerra que tuvo Carmen, su tercera guerra fue interna, fue ese exilio impuesto, esa separación de sus hijos, ese dolor inmenso por la renuncia que tuvo que hacer sencillamente por amar a un hombre distinto a su marido. Un precio elevadísimo por una gran pasión, un gran precio el que pagó esta mujer. Sonsoles, me alegro muchísimo, querida Sonsoles Onega. Después del amor, pues seguro que a nuestros oyentes y a nuestras oyentes les ha apetecido con todo lo que han escuchado. Por si no la han leído este verano, que repetimos, hoy queríamos retomarla porque ha sido una de las más leídas, está entre las 5 novelas más leídas este verano. Felicidades, gracias, un abrazo muy grande, Sonsoles. Muchas gracias, Isabel, gracias por invitarme a tu programa. Si te veo sonreír, soy el hombre